Y ahora sí, vamos a la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Quería hablar de un tema, de paso los que estuvieron los jueves van a ir viendo el desarrollo de lo que voy a comentar, los que estuvieron viendo homilética, la preparación de sermones. Hoy voy a hablar sobre el amor de Dios y el título es muy simple, pero muy profundo. Dios nos ama. Así que vamos a pedirle al Señor ahora. Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos que vos nos hables a través de tu palabra, que tu palabra haga el efecto necesario en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos dé revelación, entendimiento de tu palabra, más allá de las palabras humanas, que tu palabra, Señor, traiga haga esa cosa tremenda en nuestros espíritus. Señor, que tu palabra derribe cualquier oposición en nosotros, humanas, demoníacas, lo que sea, Señor, que tu palabra nos atraviese con tu verdad y con tu espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que quiero hablar de esto, pero antes de hablar del amor de Dios y declarar algo que quiero que empecemos ya en las casas a declararlo todos, a decir, Dios nos ama. Quiero hablar de un tema que muchas veces, que tiene que ver mucho con esto de que Dios nos ama, y tiene que ver con la autoestima. La autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos como personas. Se usa mucho, hoy está de moda, ¿cómo estás con el autoestima? Cuando se dice esa frase, ¿cómo estás? Estoy pum para arriba, a veces tiene que ver con eso, ¿no? Que mi autoestima está con un valor alto, pero es realmente en profundidad, más que una frase del pum para arriba. La autoestima es qué pensamos de nosotros mismos, qué valor nos damos a nosotros como personas. Y este es un gran tema que muchos psicólogos trabajan hoy en día, porque no importa en qué lugar estemos, no importa qué persona, ni qué género, ni qué raza, no importa nada, esto es algo que afecta a todos los seres humanos, que tiene que ver con nuestro concepto de nosotros mismos, y que el pecado, ese pecado que entró con Adán y Eva, ha hecho estragos en esta valorización. Si bien al principio Dios nos creó, Adán y Eva los primeros seres humanos, y estaban con una autoestima sana, correcta, en una relación íntima con Dios, cuando entra el pecado comienza esto a perturbarse, a pervertirse, a dañarse. Así que creemos que hoy uno de los grandes problemas del ser humano es justamente la baja autoestima, la estima que se tiene a sí mismo uno. Y cuando tenemos baja autoestima, significa que nos valoramos poco o muy poco. No nos sentimos importantes, hasta podemos pensar que no le interesamos a nadie. Mucha gente ha expresado esto. Y esto tiene que ver con nuestra relación con nuestro entorno, con la familia, niños que se han criado en hogares donde los padres los insultan o les dicen que no sirven para nada, o no le han demostrado cariño o amor. Bueno, su autoestima seguramente va a ser muy baja, muy dañada. Tiene que ver también con las relaciones con los parientes, con los lugares de trabajo, con los lugares de estudio, con el vecindario donde me estoy criando. Tiene que ver con la cultura donde estoy inmerso, va marcando eso. El no sentirse querido, valorado o considerado ha llevado, a tener esta baja autoestima, ha llevado a muchos a la depresión, a una gran tristeza interior, a tener inseguridades y temores. Mucha gente se siente insegura o teme un montón de cosas, de decisiones o qué hacer permanentemente, porque no está segura de sí mismo, no está segura de sus ideas, de sus decisiones, de sus conceptos, de su cosmovisión, la visión que tiene sobre la vida. Y bueno, esto va dañando. Puede producir hasta un auto-menosprecio. Hay gente que se menosprecia a sí mismo, se siente indigna. En algunos casos, la baja autoestima
nos lleva a mendigar amor o reconocimiento. A veces se nota a veces gente que parece que está queriendo hasta comprar, si pudiera de alguna manera pagar un dinero para que se le dé amor o se lo reconozca algo. Y algunos, y tal vez varios en la historia humana, han utilizado hasta recursos ilícitos para conseguir que se los reconozca o se los estime. Por eso es importante saber, frente a esta situación que todos enfrentamos, la autoestima. Algunos dicen, los que están en la rama de psicología, de que hay 5 variedades de autoestimas, pero podemos decir que hay una autoestima sana y una que no es sana, que está dañada, podemos decir. Y para esto yo le dije que vamos a hablar del amor de Dios, y lo primero que quiero que declaremos es que Dios sí nos ama. Nos pueden haber menospreciado o nos pueden menospreciar en este momento, nos pueden rechazar, podemos haber sido abandonados aún por nuestros padres, pueden haber pasado un montón de cosas que han dañado nuestra autoestima y nos sentimos ahí con esa autoestima baja, débil. Pero quiero empezar a decirte de parte del Señor, y esto lo sentí fuerte, de que empecemos a creer en esto y empecemos a vivirlo y a experimentarlo, a esta verdad de que Dios sí nos ama. Y yo te propongo ahí donde estás en tu casa que te digas a vos mismo: sí, Dios me ama. Y si hay alguien en tu casa ahí, tu esposa, tu esposo, tu hijo, no sé quién está ahí, que le digas también, que le digas: te quiero reafirmar que Dios sí te ama y nos ama a todos. Y voy a expresar un poco lo que dice los conceptos bíblicos en cuanto a esto. Lo primero es que no hay mérito para ser amado por Dios. ¿Qué cosa? No hay mérito para ser amado por Dios. Qué bueno que es esto. Qué bueno que es esto. No hay que hacer méritos, no hay que hacer grandes esfuerzos. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice así la Escritura en esta versión que voy a leerles: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, estoy muy contento con él. Y acá vemos 2 detalles. Jesús es bautizado, recién aparece Jesús, recién viene, pasaron muchos años, desde los 12 años, que hay un relato en los evangelios que habla que fue a Jerusalén, al templo de Jerusalén con sus padres, y después hay toda una incógnita, qué pasó desde los 12 hasta los 30 años cuando aparece y va a iniciar su ministerio. Pero antes de iniciar su ministerio es bautizado en agua, antes de empezar a predicar y a decir nada. Y justamente cuando es bautizado y ocurre este hecho de la paloma que baja, el Espíritu Santo que baja como una paloma, la voz del cielo que el Padre dice, hace una declaración: este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él, estoy muy contento con él. Y acá podemos ver 2 detalles importantes en lo que el Padre le dice a Jesús. Primero, le dice que es su Hijo amado. Quiere decir que el Padre lo ama profundamente. Vayamos tomando estos conceptos. Y segundo, que está muy complacido con él, que está muy contento. O sea, lo ama profundamente, pero también le expresa que está muy contento con Jesús, muy feliz con él. Ahora es interesante observar que cuando el Padre declara estas cosas, Jesús todavía no había hecho nada relevante, todavía no había empezado su ministerio, no había comenzado, no había predicado acerca del reino de Dios todavía, no había sanado ningún enfermo, no había hecho milagros, no había liberado a endemoniados, no había enseñado, no había sido crucificado, no había hecho nada, ningún mérito. Jesús no había hecho ningún mérito para ser amado. Simplemente el Padre lo amaba porque era su Hijo. Este es un concepto importantísimo porque esto se aplica también a nosotros. El Padre lo amaba a Jesús porque era su Hijo, no porque tenía algún mérito, no porque había hecho alguna hazaña que lo conmoviera al Padre. No, lo amaba
y estaba feliz y contento con él por esta condición, porque era su hijo. Entre paréntesis, digo, vivimos en una época donde se nos mira, se nos valora, se nos respeta en general por algún mérito, que según la sociedad donde vivimos es destacable, especialmente en nuestro país y en el mundo occidental, en lo económico, ¿no? Pareciera si uno tiene un auto nuevo, una casa grande, un puesto importante en una empresa, un título profesional, entonces es llamativo, es como que se lo considera de otra manera, ¿no? Como que, qué valor que tiene esta persona por estas cosas que tiene o logró. Pero no siempre se respeta a la persona a la manera de Dios, por lo que es un ser humano creado por Dios. Y Dios no valora a la gente por sus méritos y sus hazañas. Dios valora porque ama. Dios mira, piensa y siente distinto. Ama a todos los seres humanos, no por sus méritos, sino porque Él es amor. Juan 3:16, un pasaje que venimos citando últimamente los jueves, muy conocido en esta versión, dice, porque tanto amó Dios al mundo, en otra versión dice Reina Valera, de tal manera amó Dios. Acá dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y tomemos esta palabra tanto, o de tal manera, amó Dios. Esto habla de la profundidad de su amor. El amor de Dios no tiene emocionalismo, no es un sentimiento pasajero, es amor que perdura. El otro día decíamos que la palabra en el original, el Nuevo Testamento, el griego koiné, el griego popular que se usaba y por el cual fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra en griego es que significa amor, es ágape. Y es importante saber el concepto de ágape, porque el amor nosotros a veces lo relacionamos con novelas, con ese amor pasional, a veces últimamente erótico. Y el amor ágape es el amor que yo debo tener a pesar de lo que el otro es o me hace. Así que Dios, cuando dice que la palabra del Señor, que tanto amó Dios, tanto agapeó Dios, por así decir, entre comillas, está diciendo que Dios nos amó a pesar de lo que nosotros éramos y somos, y de lo que hicimos y hacemos. Es el amor profundo de Dios. Segundo concepto, al mundo, dice. No dice a la iglesia nada más. Él ama al mundo. A veces queremos que Dios ama a la iglesia. No, Él ama al mundo porque Jesús fue entregado por todos. Obviamente, los que reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, le pedimos perdón por nuestros pecados y lo seguimos a Él, tenemos un montón de privilegios porque pasamos a ser justamente hijos de Dios. El resto de la humanidad son criaturas de Dios. Pero Él ama a todos los seres humanos, los buenos y los malos, a todas las razas y colores de piel. Qué increíble cuando a veces la Iglesia históricamente en distintas partes del mundo ha hecho discriminación o racismo en iglesias que se aceptaban a hombres blancos o de color, ¿no? Y se rechazaba a los de color, que no tiene nada que ver con el Evangelio. Cómo se pervierte, cómo nos vamos a veces de las verdades de Dios. Por eso tenemos que ir a la palabra. La palabra nos enseña, dice que Dios amó de esa manera tan profunda, pero amó a todo el mundo. Él ama al que vive en Alaska, el que vive en Siberia, el que vive en la China, el que vive en Inglaterra, en Chile y donde sea. Ama a toda la humanidad. Amar no significa aprobar. Amar es que ama. Aprobar a las personas es otra situación que no es el momento para compartirlo. Quiero hablar en esta mañana de ese amor de Dios. Hay un salmo que dice, el 27:10, que dice algo muy importante porque mucha gente se ha sentido abandonado, rechazado. Y dice el Señor, si alguien se ha sentido no amado, rechazado, dice este texto, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor
me recibirá en sus brazos. Obviamente que todos necesitamos del cariño, el afecto de la gente que nos rodea. Pero más importante, queridos hermanos, que el afecto y el amor de los que nos rodean, es ese amor profundo del ser más grande y más tremendo que es Dios. Voy a mencionar otro aspecto de este amor de Dios hacia nosotros, y tiene que ver con la elección como elemento importante de su amor. Esto es maravilloso. Quizás yo, cuando meditaba en esto, pensaba cuántas veces mucha gente no se la eligió para nada. Quizás hasta fuiste parte de una familia y elegían a tu hermano o a tu hermana para cosas, y a vos nunca te eligieron porque tus padres quizás no te valorizaban. O en el colegio, quizás siempre el que iba a leer algo para las fechas patrias, un escrito, una poesía, siempre era un compañero, una compañera tuya, y nunca te eligieron a vos. Tal vez no te eligieron nunca para armar algún equipo deportivo, y esperabas que te eligieran, nunca te eligieron, y quizás en la vida un montón de veces te sentiste que no te elegían, que no te seleccionaban. Pero tenemos una muy buena noticia para todos los que se sienten así. Es lo que Jesús dijo en Juan 15:16. Dice a los cristianos, a nosotros, se lo dijo a los discípulos y nos lo dice a nosotros. Jesús dice: tranquilos, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, los elegí y los comisioné para, encima que los elegí, encima les doy una tarea, la misión que hemos orado y hablado antes, para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. ¡Qué tremendo! Nosotros creemos que lo elegimos a Él. En un momento lo elegimos, decimos, bueno, voy a entregar mi vida a Jesús, pero en realidad cuando yo me dispongo y creo que elijo, ya hubo una elección previa de parte de Él. Él me estuvo llamando, Él te estuvo llamando, Él te estuvo buscando. Y no era ni siquiera tu padre, tu madre, un maestro, un profesor o alguna persona importante. Es el Señor el que te buscaba y me... Esto es lo tremendo. Tiene un amor grandísimo. Él, por ese amor, nos buscó y nos eligió. Así que todos aquellos que se han sentido no elegidos en algún momento de la vida, tengo esta buena noticia de parte de Dios. El más grande de todo el universo y de todos los tiempos, la persona más importante en el universo, te eligió, mi querido hermano y mi querida hermana. Y te eligió porque te amaba y porque te ama. Y esto es tremendo. Quizás estuviste tiempo, años, lamentando que no te eligieron otros que esperabas. Y está bueno ser elegido en alguna oportunidad en la vida en distintas situaciones. Pero qué tremendo es haberse elegido por Jesucristo, por el Señor de señores y Rey de reyes, el más grande, aquel con el cual vamos a convivir por la eternidad. Que ese nos haya elegido. Quiere decir que Él miró tu vida, miró mi vida y vio en nosotros algo, no sé qué lo atrajo, es el amor tremendo de Él, pero algo lo atrajo para dirigirse a nosotros y por eso envió gente, ¿no? Para que nos hablaran de Él, para que nos predicaran, como yo mencionaba antes a este querido pastor. El ser elegidos habla de una decisión del que nos ama. Es la decisión del que nos elige. Si yo soy elegido por alguien, no es porque yo hago algo, está en el otro. La decisión, la intención, la disposición a elegirnos. Y acá está el Señor, qué bueno. Somos importantes para Él, mi hermano o mi hermana querida. Él nos valora, nos respeta como nadie y tiene interés en nosotros. Y lo vamos a hacer de manera personal. Yo te animo que donde estás en tu casa, vos digas, soy importante para Dios. Él me valora. Repetilo ahí donde estás. Él me respeta. Él tiene interés en mí. Y si tenés a alguien al lado ahí en tu casa, decile, sos importante para Dios. Él te valora. Él te respeta, decile. Él tiene interés en vos. Esto es el amor de Dios. Ahora vamos a ver el alcance del amor de Dios. Porque Dios nos da libertad dentro de su amor a decidir lo que queremos hacer
con nuestra vida. Porque uno puede preguntarse, bueno, pero ¿cómo es esto del amor? Y si yo hago lo que yo quiero ser, bueno, vamos a ver una historia en Lucas capítulo 15, verso 11, te vas a acordar de esta historia, yo la voy a leer de esta versión, dice que un hombre tenía 2 hijos, comentó Jesús, esta es una historia que cuenta Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia, así que el padre repartió sus bienes entre los 2, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue, tomó una decisión, estaba con un padre amoroso, pero tomó una decisión y se fue a un país lejano. Decidió abandonar a su padre e irse a vivir una aventura. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia, lo que el padre tenía preparado para él. Esto representa a muchos cristianos que estaban en la casa del padre y se alejan del marco de Dios, que esto le pasa a muchos cristianos en la historia de la iglesia. Dice después que cuando ya lo había gastado todo, se le pasó el encantamiento, sobrevino una gran escasez en la región y este joven comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó, volvió en sí, dice en otra versión, y se dijo, ojalá que muchos vuelvan en sí en este tiempo en nuestro país y en toda parte del mundo, cristianos que se alejaron del Padre y de la Iglesia. ¿Cuántos jornaleros de mi Padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Da ganas de decirle, y claro, querido, volvete a la casa de tu Padre, no nos alejemos de nuestro Padre amoroso, porque si no, sufrimos consecuencias. Él nos da la libertad, nos sigue amando, pero nos da la libertad para elegir. Este eligió, parece que eligió mal, pero vuelve en sí y dice, tengo que decirle a mi padre, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje de vuelta y se fue a ver a su padre. Todavía estaba lejos, dice la Escritura, esta historia que cuenta Jesús, cuando su padre lo vio y se compadeció de él. El padre salió corriendo a su encuentro e hizo algo que él no esperaba. Lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, me imagino todo humillado, quebrantado, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco, miren qué palabra utiliza, ya no merezco el mérito que se me llame tu hijo. Pero el padre tuvo otra actitud, ordenó a sus siervos y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido por su propia decisión, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, dice la historia, que el hijo mayor estaba en el campo, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile, ya uno de los siervos preguntó qué estaba pasando y le respondieron, le contaron, ha llegado tu hermano y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Bueno, se pone él, se enoja y no quería entrar, así que el padre salió a suplicarle a este hermano que lo hiciera, pero le contestó, el hermano que se había quedado con su padre, se enojó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos, pero ahora llega este hijo tuyo, en su concepto humano no lo entiende, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo. Este es un pensamiento humano, cualquiera podemos sacar esa conclusión, escúchame, papá, vos dejaste ir a este hijo, se llevó toda la herencia, hizo un desastre con su vida, ahora vuelve y en vez de retarlo, de castigarlo, de no sé, hacerle algo, una gran reprimenda, haces una fiesta y lo recibís con bombo y platillo. ¿Cómo es esto? Bueno, esta es la manera de Dios. Esto tiene que ver con el amor de Dios. Y el padre le dice, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Y acá está la clave.
de por qué se mueve este padre de esta manera. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y esta historia nos habla, digo yo, del incontrolable amor de Dios. Le puse ese término incontrolable porque el amor de Dios creo que es incontrolable, ¿no? Y creo que no es ni entendible, ¿no? El incontrolable amor de Dios para sus hijos. Porque muchos padres habrían recibido al hijo con retos, reclamos, castigos. Pero este padre que representa a Dios Padre, lo recibió conmovido, pensando desde ese día en adelante. Podemos equivocarnos como hijos de Dios, podemos cerrar nuestros caminos, podemos tomar malas decisiones hasta apartarnos de Él, pero Él es el Padre que nos ama con ese amor que sufre, que soporta y que espera con los brazos abiertos, como dice 1 Corintios 13. Qué distinto que es Dios. Obviamente, creo que lo que el Padre sabe muy bien es que cuando los hijos nos alejamos de Él, sufrimos las consecuencias de nuestro alejamiento, de darle la espalda al amor de Dios. Así le pasó a este joven, porque sufrió consecuencias, se quedó sin nada, vivió una vida libertina, desenfrenada, se quedó sin nada y terminó en un chiquero. Un chiquero está formado por barro, pegajoso, están los chanchos ahí saltando y él peleando con los chanchos para poder comer algo de comida. O sea, llegó a vivir, a padecer una consecuencia realmente tremenda, indigna para un ser humano. Bueno, pero eso no era el plan de Dios, fue esa disposición, esa decisión que él tomó. Pero cuando este joven decide, entiende, se le prende la luz espiritual y dice, ¿qué hago acá? Yo tengo que volver con mi padre, va ya pensando como cualquiera de nosotros. Bueno, cuando nos equivocamos, hacemos algo que Dios no aprueba, enseguida tenemos esa conciencia de culpabilidad, que no significa arrepentimiento. Una cosa es arrepentimiento y otra es sentimiento de culpa. Arrepentirnos es dolernos, sentirnos que tenemos que arreglar cuentas con Dios. Sentimiento de culpa es esa carga que queda en nosotros, pero que no significa un genuino arrepentimiento. Así que este venía así, con esa culpa, sentimiento de culpa, y esperando que el Padre lo retara, lo marginara, le pusiera ciertas condiciones. Sin embargo, este Padre lo recibe de una manera inesperada, como Dios nos recibió a nosotros y como Dios nos sigue recibiendo cada día. Cada mañana cuando nos levantamos, Dios está ahí como ese Padre amoroso, queriendo abrazarnos, queriendo decirnos cosas hermosas, queriendo reafirmar nuestra autoestima, diciéndonos que somos sus hijos. Hermano y hermana querida, somos sus hijos. No es por mérito. Si hemos hecho algo mal, hagamos como este joven, pidámosle perdón a Dios. Y volvamos. Él va a estar con los brazos abiertos, mirando hacia adelante, porque Dios mira hacia el futuro. El pasado es para dejarlo, es para abandonarlo, es para sanarlo, para desprenderse y para meterse en esa aventura que Dios tiene para adelante. Pero Dios está así, con los brazos abiertos. Esto es el amor de Dios. Dios nos ama. Tengamos paz. Tengamos paz. Porque no tenemos que encandilar a Dios o tratar de impresionarlo. Simplemente tenemos que aceptar que Él nos ama. Y como conclusión, quiero leer 1 de Juan capítulo 3, verso 3, que dice en esta versión: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo reafirma Juan, y lo somos. Vuelvo a leer 1 de Juan capítulo 3, verso 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, como tomar conciencia de esto, una invitación de Juan a tomar conciencia. Qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos da este privilegio, que se nos llame hijos de Dios.
y lo somos. Yo no sé si voy a utilizar una palabra, pero la saco del contexto habitual, que es el orgullo. ¿Vieron? El orgullo es algo de soberbia, al contrario, pero tenemos que sentirnos orgullosos en el buen sentido. No sé si hay un buen sentido, pero creo que me entienden, ¿no? Satisfechos, contentos. Somos hijos de Dios. Yo te animo de nuevo ahí en tu casa, que digas, que declares: soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Y si tenés a alguien al lado, un familiar allí, alguien al lado tuyo, que le diga: somos hijos de Dios. Sí, pero a mí en el pasado, mi padrastro, mi abuelo, me trató mal, me abandonaron. No importa, ya pasó, son seres humanos. El que tiene que ver con tu vida por la eternidad, el más grande de todos, el que te da la salvación, el que transformó tu vida, el que tiene un propósito, el que tiene un camino, el que te va a dar las cosas que nadie te va a dar, ese te ha elegido, te ama y te dice que sos hijo de Él, que sos hija de Él. Hermanos queridos, vivamos la vida teniendo presente su amor incondicional. A veces no se puede entender el amor de Dios. Hay que experimentarlo, hay que recibirlo, hay que aceptarlo. Y que en este día y que en esta semana que vamos de alguna manera los cristianos, obviamente con claridad, otros no tanto, que vamos a recordar el nacimiento de Jesús, la Navidad, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es la expresión del gran amor de Dios. Jesús nace para venir acá a la tierra, para darnos su mensaje y para morir en la cruz y resucitar por nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre así lo quiso, porque nos amó tanto que dio lo mejor que tenía. Es tan grande el amor de Dios. Podía mandarnos ángeles, seres inferiores, un gran hombre, una gran mujer, un personaje importante. No sé, una nave espacial, un marciano, no. Eligió lo mejor que tenía, su propio Hijo, porque nos ama. Somos muy importantes para Él. Hermano querido, varón, los varones son muy importantes para Dios. Son tremendamente importantes para Dios. Y las mujeres queridas, hermanas queridas, son muy importantes. Si alguien nunca te dijo que sos importante, bueno, te decimos que Dios dice que sos muy, muy importante para Él. Y como iglesia y como hermanos, si mi hermano es muy importante y mi hermano es muy importante para Dios, también tiene que ser muy importante para mí. Así que podemos decirnos entre todos: somos muy importantes para el Padre, que nos ama con un amor incondicional. Que Dios nos bendiga en este tiempo y estamos rodeados de ese amor, pero que estemos abiertos a recibir el amor de Dios. Que el amor de Dios nos espiritualice, que el amor de Dios llene nuestros corazones de paz, de una autoestima sana, de una valorización sana. Que el amor de Dios cubra multitud de errores. Que el amor de Dios nos inunde. Que el amor de Dios lo podamos llevar nosotros para compartir con otros. Que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo grande.